Alemán. ¿En qué idioma va? ¿Has visto que ha dado un golpe? Aprender idiomas. ¿Cómo está? Muy bien. Amigo, nuestro invitado es José Polino. Polimón. 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 Me ha pillado sin gafas y lejos, don Fernando. Comité de Grandes Presas. ¿Qué cargo tiene? Presidente del Comité Español y vicepresidente del Internacional. Bueno, no sabe lo que le agradezco que haya venido hoy, porque estamos con este lío del Ebro, que a ver si nos saca de dudas. Don Fernando, Victoria Lafora y Esmeralda Marugal. Buenos días. Bueno, vamos a ver. José Polimón, dicho, presidente del Comité de Grandes Empresas. ¿De grandes y además, presas? ¿De? Grandes presas. Grandes presas, eso de las presas, porque quiero saber la diferencia de por qué se está inundando Navarra, La Rioja, Zaragoza y Cataluña, ¿no? Pero ahora lo vamos a ver con detalle. Bueno, vamos a ver. Lo primero, quiero que vean dos imágenes, ¿vale? Una corresponde a el Ebro de ya los van a distinguir por blanco y negro, ¿vale? La de su derecha es una imagen de 1961, ¿vale? Son imágenes de cuando se produjo la mayor crecida de la que tenemos datos. Entonces se recogieron los cálculos de que cayeron 4.130 metros cúbicos, alcanzó el caudal a su paso por Zaragoza en esa fecha esa cantidad de metros cúbicos. Imagínense, para que lo comparen con las cifras de hoy en día, que estamos hablando de un caudal de 2.610 metros cúbicos. Con eso se han inundado garajes, sótanos, barrios enteros, cultivos, se han ahogado muchísimas cabezas de ganado. Siguen siendo imágenes de 1961. Yo creo que es importante que volvamos a emitirlas para recordar y refrescar de nuestra memoria lo que es este pasado presente. Aquí entiendo que podemos preguntar que por qué ocurrió esto ahora, por qué ocurrió entonces y si lo de ahora se podría haber evitado. Supongo que también hay que tener en cuenta que había menos casas o que estaban más alejadas del río o no sé qué, las canalizaciones de agua, usted dirá, señor Polimón. Bueno, pues se podría haber evitado, pues tanto en aquel caso como en este, depende de la capacidad de regulación del río que tengamos aguas arriba, de los puntos que se inundan. Quiere decir eso que tengamos embalses con capacidad suficiente para almacenar el agua que está cayendo, digamos, en exceso, y laminarla, o sea, que por ejemplo, que entren en un embalse 1.000 metros cúbicos por segundo y se consiga sacar 500, por decir una cifra. Entonces, esa capacidad de laminación de las avenidas está relacionada con la capacidad que tengamos de embalse aguas arriba de los puntos que se han inundado. Vale, y de 1961 a nuestros días... Pues hemos... Se han cogido la mitad de metros cúbicos de agua, se han recogido la cantidad, bueno, la mitad. hemos construido varias presas, entonces... Pero no son suficientes entonces, señor Polimón, porque claro, todavía hay que continuar. Hemos construido las presas de Itoiz y Yesa, son posteriores a esa riada, digamos, antigua. Y en este momento pues se están construyendo en la cuenca del Ebro otras 5 presas que están en construcción y que naturalmente, según se vayan poniendo en funcionamiento... Eso es lo del plan del agua del 92, ¿no? Sí, esas forman parte del Pacto del Agua que se hizo en el 92. ¿Va lento, en su opinión, no? Bueno, ¿Por qué va tan lento? Es un hecho, o sea, es un hecho, el Pacto del Agua se hizo pues para beneficiar a Aragón, y por eso se llamaba el Pacto del Agua de Aragón, en el caso de que se hiciera un trasvase de aguas del Ebro hacia otro sitio, y entonces eso, por diversas circunstancias, se ha ido retrasando. Esto hay que explicárselo a los vecinos. Es decir, ¿por qué se desborda un río en el siglo XXI después de haber tenido esta experiencia? Es que quiero además que veamos ya, es como bajar a tierra. Hemos visto las vistas aéreas de cómo estaba el Ebro desbordándolo todo, inundándolo absolutamente todo, pueblos, lo que he dicho, Navarra, La Rioja, Zaragoza estaba todo inundado, en Cataluña no. No, pero, es la diferencia que vamos a ver ahora. Pero hay una razón muy clara, y es que aguas abajo de las zonas que se han inundado ahora está la presa de Mequinenza, que tiene una capacidad de embalse de 1.500 hectómetros cúbicos, o sea, millones de metros cúbicos, con lo cual cuando la avenida llegue al embalse de Mequinenza, ahí se acaba. O sea, claro, eso lo va a laminar la presa de Mequinenza, que lleva desaguando intensamente desde hace ya bastantes días para tener capacidad para almacenar la avenida. Quiero que vean ahora la cara de los vecinos, que me imagino que hay que enfrentarse a ellos y a su dolor. Natalia Escudero,
A ver, nos hemos ido a uno de los puntos donde también se decía que se iban a evacuar. Cuéntame la situación ahora mismo que hay allí. Que estás en Velilla de Ebro. Bueno, pues efectivamente estoy en Velilla de Ebro y como podéis ver estamos en el interior del colegio rural de esta localidad. Ha quedado totalmente inundado. Estamos con la cabo primero, Olga Marcos. Cuéntanos qué es la primera actuación que habéis hecho, porque desde las 3 de la madrugada empezó a entrar el agua aquí en este colegio y ha quedado casi todo prácticamente inservible, ¿no? Sí, buenos días. Nos han dado lo primero el aviso, hemos venido aquí a la escuela, hemos localizado para que nos abriesen las llaves para cortar suministros primero de agua y luego lo que se pudiese salvar a nivel de, bueno, pues los ordenadores, fotocopiadoras, todas las máquinas y sobre todo los enchufes, pero bueno, ya habéis visto también cómo está. Y nada, estamos aquí construyendo. En la parte de detrás están construyendo, ¿no? Sí, estamos construyendo un dique de contención ayudado del pueblo. Tenemos unas máquinas, unas mixtas, unos volquetes que nos están trayendo tierra para cargar estos Gescobastión. Entonces, una vez que esté ya construido ese dique, empezaremos a achicar todo el agua que está dentro de la escuela. Sin eso no se puede, porque claro, el agua está a nivel porque ha roto también una acequia, entonces no podríamos ni no aspirar todo esto. ¿Y más o menos cuánto tiempo pensáis que podéis tardar en achicar toda el agua que ha entrado en este colegio? Bueno, pues ahora están trayéndonos más material, ahora disponemos de 2 motobombas, autobombas también, y esperamos que lleguen más medios. No te puedo decir tampoco el tiempo. Bueno, pues ya ven que ha quedado inservible este colegio, hemos hablado con el ayuntamiento y en principio pues no tienen inconveniente en poder habilitar algún otro espacio como un polideportivo para poder reanudar las aulas, pero tenemos el colegio, pero es que también tenemos a las madres que vamos a escuchar los testimonios de alguna de ellas de cómo se encontraban en la noche de ayer cuando veían que el colegio de sus hijos estaba empezando a inundar. Hablamos con Marta. Marta, buenos días. ¿Qué sensación se os queda en el cuerpo cuando veis que el colegio de vuestra vida, de vuestros niños, se queda en estas circunstancias? Hombre, pues nos da un poco de lástima ver así el colegio, pero vamos, contra el agua tampoco podemos hacer nada. Se ha entrado por detrás y tampoco por una acequia, entonces tampoco podemos hacer nada. Vosotros por la noche estuvisteis toda la noche en alerta, en vilo, pendientes, y por la mañana al ver que se continuaba la situación, ¿qué es lo que decidisteis? Que no vinieran, ¿no? Sí, hemos estado toda la noche, ha estado gente por la huerta toda la noche, en el molino y aquí, pero vamos, ayer por la noche aquí hasta la 1 no había entrado el agua, o sea, ha entrado a partir de la madrugada. Y cuando habéis venido esta mañana os habéis encontrado esto y habéis decidido qué. Pues llamar a todos para que vinieran, claro, a echarnos una mano. ¿Habéis hablado con las profesoras? ¿Qué dicen? Pues las profesoras que, no sé, que no pueden dar clase hasta el nuevo aviso. El ayuntamiento sí que hemos podido hablar con ellos y no descartan el poder habilitar un espacio para poder reanudar las clases. El material ha quedado, como hemos podido pues comprobar, alguno inservible, otro sí que se ha podido salvar, como los eléctricos, como pueden ser los ordenadores, etcétera. Y bueno, pues en principio también ha quedado Natalia, anegada otra... Sí, Marilo, sí, cuéntame. Déjame compartir con la mesa esta historia porque estamos hablando evidentemente de cifras, metros cúbicos, agua, y lo que nos importa realmente es luego que todo eso se convierte en que se destrozan inmuebles, escuelas anegadas, ordenadores estropeados, niños que no pueden ir a clase, madres que están con los niños, padres que tienen que trabajar también y combinarlo, ¿no? Esta es la realidad. Fernando, Victoria, Esmeralda. No, ahora la cuestión es, la cuestión inicial, primero que se vaya el agua. Segundo, evaluar los daños que se han producido, que se quiere hacer con toda urgencia, de tal forma que el próximo Consejo de Ministros, es decir, de este próximo viernes, ya haya unas medidas de auxilio, por lo menos iniciales. Luego están las pérdidas agrícolas, porque ahí hay zonas enteras inundadas que por el tiempo de permanencia del agua son irrecuperables. Y un peligro sanitario que se está notando en algunas zonas. Hay comarcas donde hay hasta 2.500 cerdos muertos. O se retiran urgentemente, si el agua lo permite, o hay incluso algún peligro de epidemia. No quiero decir epidemia, o retiro la palabra y le dejo sencillamente en contagio, peligro de contagio.
Pero fíjate, yo me gustaría preguntarle, perdón, al señor Polimón, porque me ha llamado mucho la atención que la técnico que estaba evacuando el colegio, ordenadores y demás, ha dicho que estaban construyendo un muro para frenar la entrada del agua. Organizaciones sociales, asociaciones de vecinos, etcétera, etcétera, denuncian que la actuación se ha ido haciendo según iban llegando el agua. O sea, que ha habido una falta de previsión por parte de las autoridades que según veían que avanzaban iban poniendo muretes. Y luego, ¿qué influencia ha tenido el hecho de la falta de inversión y el que el cauce del río está sucio por kilómetros y kilómetros y kilómetros? Y ese caudal tan fuerte de agua arrastra mucha maleza y troncos y todo, y por tanto es más destructivo. Bueno, en primer lugar, el tema de la previsión. De la previsión. Sí. Es normal cuando hay una avenida que se vayan poniendo lo que llamamos motas, que son unos muros, pero de piedra, digamos, y de tierra, a lo largo del cauce, en las márgenes, para evitar que eso entre en las casas. Entonces, las motas son un incordio para la vida normal, o sea que cuando va a haber una avenida, pues entonces hay algunas motas que están hechas, hay otras que se refuerzan, hay otras que se ponen, ¿eh? Y en el caso de la avenida que se está produciendo ahora, ha habido motas que se han construido y ha habido otras que se ha abierto, digamos, un hueco para que el agua pase a los campos y sea menos perjudicial para las viviendas. Señor Polimón. No me va a contestar la segunda pregunta, perdona, Esmeralda. Lo del tema de la falta de inversión en la limpieza de cauce. Digo, Victoria, que está... Sí, en estos momentos, Mariló, ¿ves? Dime. Sí, en estos momentos estabais hablando de las motas, lo que están intentando es, a través de esta excavadora, entrar arena a lo que es el colegio para esa acequia y ese muro que se ha venido abajo, pues construir una mota provisional para poder hacer un tapón que no continúe el agua entrando en el colegio para poder a posteriori con una bomba poder extraer y achicar toda el agua. Estabais hablando de las motas, sigue entrando agua en esa zona. Interesante. Claro, continúa entrando porque es que hay un muro que también la acequia se ha roto, entonces continúa entrando. Han taponado lo que son una zona trasera del colegio, pero el agua sigue entrando, con lo cual hay que artificialmente, como decía nuestro compañero en mesa, crear artificialmente y construir una mota o un dique de contención, que es lo que todo el mundo pueden llegar a entender, para que el agua termine de entrar, finalice ya de entrar y puedan empezar a trabajar con una bomba, como nos ha comentado la Cabo primero, para comenzar a achicar toda el agua. Es que fíjate, para cuando ese colegio, esa escuela se pueda volver a utilizar, porque a ti se te inunda una casa y primero destrozan todo, mesas, maderas, todo se termina destrozado. Luego lo que queda en pie está hipermojado, empapado, el cemento húmedo, huele, tarda mogollón de tiempo en secarse. Que puedan volver los niños. Hasta que esas criaturas puedan sentarse otra vez, vamos, el polideportivo, ya te digo. Sí, Natalia, el agua en la que estás... Sí, dime, Fernando. ¿Es agua estancada o sigue entrando agua de la avenida? No, sigue entrando. Es agua estancada, pero sigue entrando, como decíamos, porque uno de los muros de la acequia, que es uno de los muros laterales del colegio, se ha reventado. Entonces sigue entrando y lo que están intentando a través de esta grúa, con la entrada de la arena, es construir una mota, un dique de contención para que pare ya esa entrada, para que se convierta en agua estancada y entonces poder empezar a achicar y a trabajar realmente la UME con esas bombas de extracción. Gracias, Natalia. No vamos a dejar este tema en absoluto. Dime, Esmeralda. Sí, no, me gustaría preguntarle que es verdad que la naturaleza no la podemos controlar, pero el hecho de que unas comunidades funcionen mejor que otras, por mucho difícil que sea crear nuevas presas y las dificultades que lleva añadidas, ¿no cree que hay una responsabilidad política que unos lugares estén mejor otro, porque no hay muchos acuerdos cuando se trata del agua? Bueno, realmente esto es un problema de la naturaleza, efectivamente. Sí, pero hay algo Entonces, más. Hay ríos y ríos, y hay ríos que están más regulados y ríos que están menos. En general, en España nos falta capacidad de regulación. ¿El Ebro está bien? El Ebro ¿Está bien gestionado? Está muy bien gestionado, pero faltan terminar de construir las presas que están en construcción. Hace tiempo que no se draga. Y eso es malo. Y entonces, bueno, es que hay que comprender que cuando hay una avenida hay un gran arrastre de sedimentos que se van quedando en el lecho del río, el lecho va subiendo, entonces... La teoría la sabemos, claro, lo que la pregunta es que ¿por qué no se hace? Bueno, señor Polimón, que muchísimas gracias. Prevenimos poco. Bueno, queremos poner ahora cara a el número del día,